Bienvenida gente que está buscando una nueva serie para ver. Acá va una lista de 25 series que no se pueden perder si les gustó 1923 del universo Yellowstone. Algunas tal vez sean un poco difíciles de encontrar, otras están en mala calidad, pero igual valen la pena. Y hay para todos los gustos. Poneme la intro. Arrancamos con The Secret River. Will Thornhill es un pobre barquero de Londres que se robó un poco de madera y en 1805 este tipo de crimen significaba que te metían en un barco a Australia, donde estabas condenado a trabajar de por vida en una colonia penal. Sal, la esposa de Will, se niega a perder a su marido por tal pequeñez, así que lo sigue a Australia y después de algún que otro soborno consigue que le otorguen un perdón especial. Pero Will y Sal no se vuelven a Inglaterra, sino que deciden asentarse al norte de Sydney, donde el gobierno está regalando acres de tierra a cualquier persona interesada en cosecharla. Obviamente a los nativos del lugar no les copa mucho la idea, así que Will y su familia se van a meter de lleno en un conflicto brutal que los va a dejar marcados de por vida. The Secret River es una miniserie de 2 partes, ambas aproximadamente de 1 hora y media y puede ser difícil de conseguir, pero a mí me pareció súper interesante. Van a ver a Sarah Snook en un rol muy distinto al de Succession y a Oliver Jackson Cohen, que también está muy bien como Will. ¿Se acuerdan del zorro? Bueno, se murió y ahora es Zorro. Estamos más o menos en 1834 y Miguel Bernadeu es Diego de la Vega, que se calza el antifaz de la Z porque al otro zorro lo mataron. Y de paso también va a intentar descubrir quién mató a su padre. Es ideal para pasar un buen rato, pegarse una linda maratón y no pedir demasiado. Villanos muy villanos, romance, aventura, humor, espadas que padecen de plástico y capa al viento. Lo mejor de la serie es Renata Notni como Lolita Márquez, la rebelde que rompe reglas sociales y de paso el corazón del zorro. Ella es la chispa de la serie, porque cuando las escenas de acción se quedan cortas, aparece Lolita para salvar el momento. Son 10 episodios y no le pidamos más, es entretenimiento ligero, divertido y familiar. Seguimos con Texas Rising. Es el año 1836 y Texas está que arde. La historia arranca justo después de la batalla del Álamo y es todo un caos. Por un lado Sam Houston, con cara de acá mando yo, liderando a los recién fundados Texas Rangers. Por el otro lado, el general Santana, con 0 ganas de soltar el territorio. Y los dos con muchas ganas de resolver la futura independencia del futuro estado de la estrella solitaria a los tiros. Es una miniserie de 5 episodios con un elenco que los va a dejar del ojete. Bill Paxton, Jeffrey Dean Morgan, Thomas Jane, Ray Liotta y Brendan Fraser. Todos machos alfa llenos de orgullo norteamericano, gritándose unos a otros por 10 horas con viento de fondo y mucho polvo. ¿Es rigurosa? No. ¿Es entretenida? Bastante. Y si no entienden algo, no importa, lo googlean después. Pasamos a La cabeza de Joaquín Murrieta. Estamos en California, 1851, plena fiebre del oro, y se acaba de trazar la frontera entre México y Estados Unidos, y todos los mexicanos son tratados malísimamente mal. Entonces aparece Joaquín Murrieta, ladrón, justiciero, bueno, depende de a quién le pregunten. Viene acompañado por Joaquín Carrillo, un californiano que perdió todo por culpa de los Rangers y ahora quiere vengarse, Adela Chen, una mujer de ascendencia china entrenada para matar, y Damase, una nativa con visiones re locas. Esta es una historia real, pero envuelta en leyenda, y que inspiró la creación del Zorro. Cuando la empecé dije, voy a ver 1 o 2 capítulos a ver qué onda, y me encantó, gente. Son 8 episodios, capítulos de 35 minutos aproximadamente. Tiene plot twists, historias fuertes, emboscadas, caballos, cabezas rodando, de todo. La cabeza de Joaquín Murrieta no es solo un western mexicano, es una épica latina y también una advertencia. Si los gringos nos pisan, nosotros respondemos con fuego, machete, poncho y revolución. Seguimos con The Good Lord Bird. Es el año 1856 y Ethan Hawke está totalmente desatado. Esta es la historia de John Brown, un abolicionista yankee que decide que la esclavitud no se debate, se destruye. Brown arma un escuadrón más caótico que el grupo de WhatsApp de mi familia, con fe, pólvora y un ejército improvisado de hijos biológicos, hijos adoptivos y Onion, un esclavo adolescente que se hace pasar por nena para sobrevivir. Esta miniserie de 7 episodios nos cuenta la historia de la revuelta antiesclavista de Kansas, conocida como Kansas Sangrienta. Todo es exagerado, absurdo y trágicamente real. Tiene un ritmo salvaje y una banda sonora que no tiene derecho a ser tan buena. Y repito, Ethan Hawke está endiablado, gente. Grita, predica, llora, mata y un toque nos hace dudar si es un loco peligroso o el único cuerdo de la época. The Good Lord Bird es un western con cerebro y crítica social, contado de manera única y osada. Nos vamos con American Primeval. Es el año 1857. Esto es el viejo oeste de verdad, gente. Esta serie no tiene vaqueros glamorosos
besos ni duelos al mediodía con música cool. Acá hay sangre, mugre y un nivel de sufrimiento que haría llorar hasta Clint Eastwood. Utah es básicamente el infierno. Tenemos al ejército yanqui, a mormones armados, a tribus nativas que pelean por su tierra, a pioneros con cara de ¿por qué carajo no me quedé en Filadelfia? Y en el medio de todo esto, una madre y su hijo escapan de un pasado que les está pisando los talones, con la ayuda de Tim Riggins de Friday Night Lights. Es una serie limitada y en solo 6 episodios meten batallas, traiciones, fanatismo religioso y un paisaje que nos deja pensando, lindo para una postal, horrible para vivir. American Primal es un western con más tripas que corazón, perfecto para la gente que le gustan las clases de historia con escopetazos. Con New Gold Mountain nos vamos a un lugar llamado Ballarat, que era esencialmente un asentamiento pastoral. Aquí empezó la fiebre del oro en Australia en 1857. Esto atrajo gente de todo el mundo, pero el grupo más importante fueron los inmigrantes chinos. Jing está a cargo de uno de los campos mineros chinos, y este tipo es un camaleón. Aprendió el idioma y las costumbres, y está haciendo lo imposible por mantener la paz entre los mineros chinos y europeos que se odian. También está tratando de que nadie se dé cuenta que encontró una veta de oro súper interesante, especialmente su supervisora. Pero todo se va al carajo cuando encuentran el cuerpo de una mujer blanca en el campamento chino. Las autoridades y la prensa empiezan a hacer preguntas y Jing tiene que apagar incendios por todos lados. Esta miniserie australiana tiene 4 partes y me encantó cómo van desarrollando la historia de Jing y los demás personajes secundarios, así que si la pueden encontrar, véanla porque vale la pena. Seguimos en el año 1860 con Dr. Quinn Medicine Woman. Michaela Quinn, una de las primeras mujeres doctoras del país, abandona su hogar en Boston, donde no la quiere contratar ni el loro, para mudarse a Colorado Springs, donde sí la quieren. Bueno, en realidad quieren a Michael Quinn, pero una más, una menos, ¿qué importa? A pesar del rechazo inicial del pueblo, que prefiere tratarse con el barbero que con una mujer, la doctora Mike se gana el respeto de todos gracias a su integridad, sabiduría y entrega. Ahí conoce a Solly, el tipo más rudo del pueblo, con barba de 3 semanas y un corazón más blando que suéter de Winnie Pooh. Y también conoce a Brian, Colin y Matthew, sus nuevos hijos. Sí, gente, familia instantánea. Adopta a 3 pibes que se quedaron sin madre. Así que, además de aprender a lidiar con las epidemias, prejuicios, nativos y pistoleros, Michaela también tiene que aprender a ser mamá. Son 149 episodios y 2 películas. Está hecha a medida para la gente que quiere ver a una heroína que no se achica en una época donde no había ni siquiera penicilina y a una historia de amor a fuego lento, pero llena de pasión y respeto mutuo. Seguimos con una clásica. Antes que existieran los universos compartidos, las precuelas, los spin-off y los cowboys en 4K, estaba Bonanza, la biblia de los westerns de la televisión. Estamos en Nevada, en 1860. El rancho La Ponderosa es del tamaño de Luxemburgo aproximadamente y tiene menos mujeres que un vestuario de rugby. Acá vive Ben Cartwright, viudo 3 veces y padre de 3 hijos, cada uno de una madre distinta y con una personalidad de telenovela diferente. El serio, el gigante simpático y el fachero. Y por el rancho pasan todos los personajes que se puedan imaginar. Forajidos, ricos con cara de malos, viudas seductoras, políticos turbios y gente que claramente no se baña desde 1849. Bonanza fue una precursora. Trató la televisión abierta conflictos que golpeaban a toda la sociedad de esa época. Temas raciales, injusticias sociales y abuso de poder. Cada episodio es un drama familiar disfrazado de western. Tiros con ellos, besos para ellas, valores para todos. Y una música de intro que si no te emociona, estás muerto por dentro. Esta serie duró 14 temporadas. 430 episodios y se la recomiendo a todos los que quieran ver cómo el western televisivo se convirtió en religión. Así que dejen que el mapa sepia se prenda a fuego y disfruten de un clásico porque la cabalgata de los Cartwright los va a llevar a la gloria. Nos vamos con Briganti, o Los Bandidos del Oro, un western italiano más picante que lasaña recalentada. Es el año 1862 y Filomena pasa de señora de la alta sociedad a reina del crimen, más rápido de lo que yo me arrepiento de mandar un mensaje a mi ex un sábado a las 3 de la mañana. Entonces se escapa de su pueblo, cae en una banda de forajidos que parece salida de una tapa de Vogue del oeste y acá empieza su verdadera historia. Hay tiros, traiciones, tesoros ocultos, mujeres empoderadas, paisajes hermosos, mucho barro y más tiros. Es una miniserie, la historia empieza y termina. La pueden maratonear mientras cocinan unos buenos espaguetis. Si piensan que sus familias son complicadas, tienen que ver Hatfields y McCoys. Pero antes, si están disfrutando este video, suscríbanse al canal, que eso me ayuda un montón. Y si quieren ayudarme aún más, pueden dejar su donación acá abajo, así puedo contratar a más gente que edite todos los videos que quiero hacer y no me da el tiempo. Ahora sí, si piensan que sus familias son complicadas, tienen que ver Hatfields y McCoys. Año 1863. 2 familias y un rencor que dura más que el de mi perra cuando la baño. Hans Hatfield, Kevin Costner con barba
barbapipa y muy pocas pulgas, y Randall McCoy, que es Bill Paxton con cara de cómo te mataría Kevin Costner, se odian. ¿Por qué? Porque uno mató al cuñado del otro. De ahí en adelante todo es bala, juicio, más balas, linchamiento, más y más balas y una historia de amor onda Romeo y Julieta. Hatfield y McCoy es un serión, gente. Es Shakespeare pero a los cuetazos. Una guerra que nadie gana y en la que todos terminan llenos de barro y explotados de testosterona. La recomiendo para un domingo de lluvia. Son 3 episodios pura adrenalina para ver después de un almuerzo familiar agradeciendo que no te llenaron de balas porque te robaste un choripán. Nos vamos a Kansas City, Missouri, en el año 1865. The Pinkerton nos cuenta la historia de la primera agencia de detectives norteamericana. Bueno, en realidad no es la historia 100% real, sino que tiene mucho de ficción, pero eso no importa porque esta serie es muy divertida. Es como un procedural histórico, con un misterio distinto por episodio y una parejita protagónica que tiene mucha química. Piensen en una onda Kate Baker de Richard Castle o Buddy Bones, solo que en el lejano oeste. Cowboys, caballos, robos de tren y asesinatos, pero manteniendo una vibra muy familiar. No hay exceso de sangre ni escenas subidas de tono. Van a conocer a Alan Pinkerton, fundador de la famosa agencia de detectives, a su hijo Will, un tipo fachero y encantador que se destaca en el trabajo encubierto, y a Kate Warm, la primera mujer detective de la agencia, que siempre está un paso adelante, cosa que lo pone loco a Will. Pero tiene que acostumbrarse porque su padre quiere que trabajen juntos. Lo único malo que tiene esta serie es que la cancelaron después de la primera temporada y nos quedamos con flor de cliffhanger al final, pero igual vale la pena verla. Seguimos con The Big Valley, o como le decía mi abuela, Valle de Pasiones, también conocida como la mamá viuda que maneja un rancho gigante, 4 hijos con problemitas y encima le sobra tiempo para andar a los cuetazos. La gran Bárbara Stanwyck es Victoria Barclay, matriarca empresaria y pionera en poner orden con mirada asesina. Entre sus hijos tenemos el vaquero, el abogado, el rebelde y la que está buenísima. Cada semana un nuevo villano, un nuevo juicio, un nuevo quilombo familiar. Hay de todo, acción, drama, piñas entre hermanos, sí y recontra sí. The Big Valley no es solo un western clásico, es una clase magistral de liderazgo femenino que no sabías que querías, pero ahora vas a necesitar. Momento de irnos a Walker Independence. Estamos a comienzos de la década de 1870. Esta es la historia de Abby Walker, una bostoniana millonaria cuyo esposo es asesinado frente a sus ojos cuando viajaban juntos hacia el oeste. Sí, gente, es Spencer de 1923. Y su búsqueda de venganza la lleva a Independence, Texas, un pueblito con más polvo que civilización. Esta serie es un spin-off de Walker, la de Jared Padalecki, que era el reboot de Walker, Texas Ranger, la de Chuck Norris. Actúan un montón de gente random y Catherine McNamara, que carga todo el peso protagónico de la serie sobre sus espaldas. Tiene una sola temporada y la recontra cancelaron. ¿Es un final perfecto? No. ¿Es un final digno? Bastante, porque cierra la trama principal, pero el problema es que justo cuando las cosas se estaban poniendo buenas, la serie nos tira un cliffhanger que grita segunda temporada ya. Por fin llegamos al único western que tiene más lágrimas que tiros. Sí, gente, no podía faltar, La familia Ingalls. Un western lleno de tragedias que se metió de lleno en la vida de una familia de pioneros del siglo XIX. Tenemos a Charles, ese papá que nos hacía sentir que nuestro propio viejo no se esforzaba lo suficiente, construía casas, criaba hijos propios y ajenos y plantaba maíz, todo al mismo tiempo. Caroline, su esposa y madre ideal, y las hijas Mary, Laura y Carrie. Todo pasa en Walnut Grove, Minnesota, donde llegan después de cruzarse en medio país y se instalan a sufrir incendios, enfermedades y a Nellie Olson, la niña más odiosa de la historia de la televisión. Y voy a terminar esta recomendación acá porque seguro que ya la vieron todos, y los que no la vieron no sé qué están esperando. ¿Pensaron que con Django Unchained, la película de Tarantino, ya estaba todo dicho? Pues no, mis cielas, llega Django la serie. Una temporada, 10 episodios, mucho drama, muchos tiros y poco Tarantino, pero la misma cantidad de sangre. Estamos en el viejo oeste, ese lugar donde si no tenés un trauma te lo dan en el desayuno. Django, un ex soldado con cara de pasado trágico, busca a su hija, que ahora vive en una comunidad utópica y encima está comprometida con el fundador del lugar. Es una superproducción europea que se ve y se siente bastante cara. Tiene actuaciones sólidas y un tono oscuro con aires reflexivos. ¿A quién se les recomiendo? Bueno, a los que quieren disfrutar comiendo unos pochoclos tirados en un sofá esquivando balas. ¿Se imaginan un tipo que arrestó a casi 3000 criminales en una época en donde hasta los caballos se respetaban? Lo pueden ver en Lomen Bass Reeves. Estamos en 1875 y esta es la historia del primer alguacil negro al oeste del Mississippi, Bass Reeves, un tipo que podía desenfundar más rápido de lo que yo abro Instagram. En un principio se pensó a Lomen como una antología de marchas dentro del universo Yellowstone, pero por ahora no sabemos. Es una historia simple, divertida, una temporada mezclando hechos reales con un toque de ficción, persecuciones y amor.
Billy the Kid tiene serie, son 2 temporadas y dentro de poco se estrena la tercera y probablemente la última. La historia arranca en 1877, pero ahí nomás retrocede 6 años atrás para contarnos la historia de origen del pistolero con cara de bebé. Es un western clásico con una fotografía impecable y un aire de tristeza que me aplasta, gente. La vida de Billy está llena de momentos tristes y que llevan a la familia al límite. No me extraña que haya salido a los tiros con todo ese entorno. Tom Blythe es Billy con esa mezcla de melancolía y gatillo fácil, cara triste, mirada profunda y de repente te roba la billetera. Los demás personajes son como figuritas de álbum, todos están pero ninguno te cambia la vida, el único importante es él. En resumen, la serie es prolija, bien vestida, con tiros limpios y polvo acomodado, y aunque le falte la chispa salvaje de Taylor Sheridan, la serie tiene un encanto propio, logra darle a Billy un aire humano pero con un toque más complejo. En 1883 Yellowstone vamos a conocer la historia de los primeros Dutton, los que pelearon contra la naturaleza, nativos, ladrones y sus propios demonios para fundar el rancho más famoso de Estados Unidos después de la Ponderosa. Esta es la historia de James y Margaret Dutton y sus hijos, la indomable Elsa y el pequeño John, que, bueno, básicamente es irrelevante. Los Dutton atraviesan medio país y una maratón de desgracias para llegar a Montana. Hay mucha sangre, muertes, amores imposibles, participaciones especiales y un paisaje que los va a atrapar desde el primer minuto. Es una temporada, empieza y termina, no hay cliffhanger, solo desolación y sobre todo es ideal para entrar de cabeza en el universo Yellowstone porque no es necesario haber visto la serie original para disfrutarla. Seguimos con Godless. Bienvenidos a Level, un pueblito del lejano oeste en el que mandan las mujeres. Sí, parece que un accidente minero mató a prácticamente todos los hombres del lugar. Michelle Dockery de Downton Abbey es Alice, una ranchera armada, seria y más seca que un cactus. Y le cae de repente un forajido sexy que viene escapando de Jeff Daniel, que es el villano de turno. Y me atrevo a decir uno de los mejores personajes de su carrera. Son 7 capítulos, no hay segunda temporada, no hay relleno, no hay cliffhanger. Y sí, está buenísima y tiene esa sensación constante de que alguien va a morir de un tiro en cualquier momento. Godless es un western con perspectiva de género, poder femenino y muchas mujeres en roles que en los westerns siempre estuvieron ocupados por hombres. Nos vamos con The English. Estamos en 1890. Lady Cornelia Locke viaja desde Inglaterra al salvaje oeste norteamericano con un solo objetivo: vengarse del hombre que mató a su hijo. Pero recibe un cachetazo de realidad, literalmente, apenas pone un pie en esas tierras. Eli Whip, un ex explorador del ejército y miembro de la nación Pawnee, también tiene su propio viaje. Quiere llegar a Nebraska, donde le prometieron tierras por haber servido. Pero en medio de la nada, a nadie le importa que sea un héroe de guerra. Para la mayoría, es solo un indio más, y todos odian a los indios. Cornelia y Eli se cruzan en el peor momento posible, y sin embargo, sobreviven. Empiezan a viajar juntos hacia el norte, cada uno con su meta a cuestas. El camino es salvaje, traicionero y por momentos brutal, pero entre los dos se forma un lazo mucho más fuerte que la amistad. The English tiene solo 6 episodios. El primero arranca tranqui, pero después no afloja. El final es agridulce, sí, pero también hermoso. Así que ya saben, véanla, pero tengan pañuelitos a mano. Pasemos a Klondike. Bill Haskell y Byron Epstein son 2 amigos de Nueva York que deciden abandonar sus vidas para buscar su fortuna en Canadá, porque en 1897 ya había empezado la fiebre del oro en el territorio de Yukon. Pero para hacerse ricos primero tienen que llegar ahí. Esto significa pasar por un largo viaje en tren, escalar un par de montes nevados, con avalancha incluida, y como si eso fuera poco, también hay lobos asesinos y unos rápidos que son más peligrosos que mostrar un billete de $100 en pleno centro de Buenos Aires. Y cuando por fin llegan al pueblito minero de Dawson City, se dan cuenta que es el infierno en la tierra. Hay gente que te quiere matar o estafar por donde mires. ¿Sobrevivirán los amigos? ¿Encontrarán oro? Van a tener que ver los 3 episodios para averiguarlo. Y ojo que son largos, más de 1 hora y media cada uno, pero valen la pena y está el carilindo de Richard Madden para admirar un rato. Nos vamos con María, la leyenda de una bandida. Es una miniserie brasilera de 6 episodios que nos trae una de las historias más potentes y contradictorias del nordeste brasileño. La vida de María Bonita, la primera mujer en unirse al grupo de los temidos cangaceiros, liderados por Lampiao, el Robin Hood de Pernambuco. Con Isis Valverde y Julio Andrade al frente del elenco, la producción combina el drama íntimo con la épica de los últimos años del cangazo, con paisajes áridos y un clima de western sudamericano que me llena el alma, escapes, emboscadas y una rebeldía que solo podía vivir al margen de la ley. María de Cangallo no es solo una historia de amor y violencia, es un retrato de resistencia, de una maternidad arrebatada y del coraje de una mujer que se negó a vivir en silencio.
Y ahora seguimos con Damnation, una de esas series que te hacen preguntar: ¿y si el cura de nuestro pueblo es en realidad un activista que organiza una huelga contra los banqueros? Sí, suena raro, pero en los años 30 todo era posible. El hambre, la Gran Depresión y un cura super fake con pasado violento. Seth Davenport llega al pueblo con su cara de soy un hombre de Dios, pero en realidad es un hombre de Marx, y está armando a los granjeros para frenar a los industriales que están enfermos de codicia. O sea, básicamente Robin Hood con sotana. Del otro lado tenemos a Creeley Turner, un ex convicto contratado para investigar a los huelguistas. Y no sé si en esta serie hay buenos o malos, lo único que sé es que tiene un super giro que los va a dejar con la boca por el piso. Damnation es western, drama social y novela familiar con un ritmo súper intenso y tiene de todo: conspiraciones, violencia, crítica social y esos paisajes que te hacen pensar que hasta un tractor oxidado puede ser cinematográfico. Pasemos a la última serie de la lista, Faraway Downs. Hace casi 20 años, el director de cine Baz Luhrmann estrenó una película llamada Australia, con Nicole Kidman y Hugh Jackman de protagonistas, y más de 3 horas de duración. Lamentablemente la crítica no la acompañó, pero Baz no se dio por vencido, y hace un par de años convirtió la película en una miniserie de 6 partes, con material extra nuevo incluido y un nuevo final. ¿Y de qué se trata? Lady Sarah Ashley es una aristócrata inglesa que viaja a Australia a cantarle las 40 a su marido infiel, pero cuando llega se entera que él murió, y ahora ella es responsable de Faraway Downs, un rancho hecho pelota en el medio de la nada. Sarah tiene que enfrentar a rancheros corruptos que quieren afanarle su tierra, hacerle de madre a un nenito mitad aborigen que nadie quiere, esquivar las bombas de la Segunda Guerra Mundial y tratar de no caer rendida a los pies del arriero que la va a ayudar a mover su ganado. Cosa difícil porque estamos hablando de Hugh Jackman en su mejor momento. La serie tiene mucha aventura y romance y también tiene un final de mierda. Perdón, hay que decirlo, pero si se quedaron indignados por cómo termina todo, pueden ir a ver el final de la película, que es 1000 veces más feliz. Y listo, se terminaron los westerns, la fiebre del oro y los caballitos, pero acá les dejo más listas de series de época para ver. Gracias, gente, por el aguante, no se olviden de suscribirse, darle me gusta al video y dejar un comentario abajo, así charlamos de series y nos conocemos un poco más. Gracias por tanto amor, nos vemos pronto.